Durante años, la Tierra había sido una roca silenciosa en el borde del brazo de Orión. Ignorada, desestimada, olvidada por las grandes potencias galácticas, que se destrozaban unas a otras en una guerra que había devorado la mitad de las estrellas. La humanidad observaba desde la distancia, resguardada a salvo tras sus escudos planetarios, fingiendo que la neutralidad la hacía invisible. Y funcionó. Por un tiempo. Jeremiah Cole nunca creyó en la seguridad. Un exingeniero de combate reconvertido en mecánico en una de las colonias exteriores de la Tierra. Había visto lo frágil que era realmente la paz. Vivía en la zona exterior de la estación Andara, donde el aire todavía olía a cobre quemado de los viejos tiempos de la minería, y lo único más barato que el combustible era el silencio. Los líderes de la Tierra pensaban que habían comprado su libertad con la distancia. Her sabía que no era así. Nada permanecía intacto para siempre. No en una galaxia gobernada por el miedo y el orgullo. Todo empezó con una señal, estática al principio, apenas detectable. Pero el tono cambió, se volvió áspero, estratificado, encriptado en un patrón que solo las viejas comunicaciones terranas reconocerían. Her estaba en su garaje, afinando un rotor de fusión, cuando la alerta vibró en su implante del brazo. Lo tocó. Una línea de glifos alienígenas se deslizó por su pantalla retinal, para luego resolverse en un único y claro mensaje: vienen. Prepárense. Se quedó helado. No era del comando terrestre ni de ninguna de las colonias oficiales alineadas con la Tierra. Esto era extraoficial. Código pirata, frecuencia ilegal, tecnología proscrita. Alguien ahí fuera había visto lo que se avecinaba y había roto todas las reglas para advertirles. Para cuando Her llegó al núcleo central, la energía parpadeaba. La red de defensa de la Tierra, tan orgullosamente exhibida en las mesas diplomáticas, se estaba apagando por secciones. No por daños, sino por desconexión, por sabotaje. Se le revolvió el estómago. La Tierra no se había mantenido neutral. Alguien los había vendido. Las siguientes 20 horas fueron un caos. Civiles intentando evacuar, puertos colapsados, drones de defensa automatizados fuera de línea. Her lo vio todo desde la cubierta de mando auxiliar, donde un puñado de soldados retirados, viejos hackers y contrabandistas del mercado negro intentaban remendar lo que quedaba de los sistemas de la estación. Ninguno de ellos sabía todavía quién era el enemigo. Pero la pregunta no duró mucho. Llegaron sin ceremonia. Sin luces parpadeantes ni estruendosas exhibiciones. Solo naves de un negro mate y silencioso que descendían como sombras, sin insignias, sin transmisiones, sin exigencias. Solo una acción. Un silencio absoluto antes del impacto. Y entonces, el anillo exterior de la estación Andara explotó. Los oídos de Her zumbaron durante minutos tras la onda expansiva. Las sirenas de emergencia aullaban por los pasillos, pero la gente ya corría a ciegas. La supresión de incendios falló. Las esclusas de aire funcionaron mal. No era una incursión. Era un exterminio. Logró volver a su garaje con los nudillos ensangrentados y el corazón latiéndole como una batería de tambores. Su viejo caza, remendado con un centenar de piezas de chatarra, esperaba como una bestia con correa. Hacía más de un año que no lo pilotaba. La última vez fue contra piratas. Esta vez era contra algo que ni siquiera veía a los humanos como enemigos, sino como suciedad que debía ser barrida. Subió a la cabina, con las manos temblando. Mientras la carlinga se sellaba, Her volvió a oír una voz a través de la estática. Quizás una mujer, con la voz quebrada y distorsionada. No se detendrán con nosotros. La Tierra es la siguiente. No esperen. No pensaba hacerlo. La Tierra se había mantenido al margen de la guerra durante demasiado tiempo. Ahora la guerra llamaba a su puerta, y Her Cole se iba a asegurar de que la humanidad respondiera con furia. Los dedos de Jeremiah Cole se detuvieron sobre el acelerador mientras las luces de la cabina de la Brimstone se desvanecían en la penumbra del hangar. Sentía el pecho oprimido, como en el instante previo a que una roca te caiga en el estómago. No planeaba hacer esto, pero la inercia tenía una forma de arrollarte, especialmente cuando la alternativa era no hacer nada. Pulsó la secuencia de lanzamiento y oyó el rugido de los propulsores bajo él.
El viejo caza se estremeció, pero se mantuvo firme. Cortó la energía externa y activó las compuertas de la bahía. Se abrieron con un siseo, revelando tubos de un vacío negro como la noche, iluminado por ráfagas de balizas de emergencia. Salió disparado sin dudarlo. La Brimstone saltó al espacio como una bestia enjaulada que se libera. Cuando la compuerta del hangar se cerró de golpe tras él, sintió la primera chispa real de adrenalina. Fría, afilada, el filo de una cuchilla contra sus costillas. Su HUD parpadeaba en rojo. Sistemas desconectados, soporte vital degradado, red de navegación caída. Tendría que hacerlo a la antigua, en manual. Se le retorció el estómago mientras se alineaba con el corredor de salida. 2 kilómetros de tubos de carga abandonados. Lo había cronometrado. Si aprovechaba bien las corrientes de gravedad, saldría rápido de la estación. No había autorización de la torre, ni control de tráfico aéreo. No importaba. El único tráfico aquí arriba ahora era hostil, y no negociaban. Aceleró, las turbinas del caza se avivaron y las luces de la estación se volvieron borrosas a su paso entre los puntales de acero. Los grandes simulacros de fragmentación que había realizado en la Tierra, ignorando la tecnología y confiando en el instinto, le salvaron ahora. Evadió las primeras torretas automáticas que aún funcionaban, pegándose a los márgenes de seguridad erróneos hasta que los proyectiles se estrellaron contra el muro de la estación detrás de él. A nadie le importaban los escombros. Una vez despejado, se dirigió a la órbita. 10 minutos después, la Brimstone salió de la atmósfera y se adentró en la negrura. Se ensució los guantes de vuelo al realizar una serie de maniobras de guiñada bruscas. Guiñó hasta que la microgravedad le licuó los huesos. Comprobó los sensores. Ningún contacto todavía. Su implante del brazo volvió a vibrar. La misma frecuencia. La misma voz distorsionada. Atraviésalos. Encuentra al comando terrestre. Adviérteles. Eres el único. La estática cortó la comunicación. Desactivó el implante. No conocía esa voz, pero les creía. Y creía en su instinto. Las botas de Ger hicieron clic en el suelo de la cabina mientras se ponía de pie. Se ancló contra la gravedad. Luego se arrodilló y arrancó el almacenamiento de datos de la aviónica. Tecnología antigua, pero útil. La había estado guardando aunque pensaba que la vendería como chatarra este ciclo. Arrancó el núcleo de memoria de la espina dorsal del caza y lo sopesó en su mano. 32 terabytes de patrones navales alineados con la Tierra, especificaciones de rendimiento de naves, planos internos de estaciones, todo útil. Ahora era más que útil. Tenía el nivel de un detonador nuclear. Lo metió en una bolsa con cierre electromagnético en su cinturón. Luego conectó la antena de red del caza y los sistemas de su implante con un cable deshilachado. Le llevó casi 2 minutos de maldiciones, cortes y soldaduras, pero la sangre le latía tan fuerte que casi no oyó parpadear la luz de la radio. Una única voz llegó a través de la estática. Comando terrestre, masculina, baja, con 2 barras de estática. Brimstone. Maldita sea, estás vivo. Identifícate. Ger tragó saliva. Soy el único que queda. Jeremiah Cole, exingeniero, piloto, Colonia Estación Andara. Estática, y luego, abruptamente, recibido. Tienes autorización para transmitir datos. Con mucho sigilo. La IA enemiga está escuchando. Exhaló. Pulsó una ráfaga y luego transmitió el núcleo entero. 10 segundos. 1 segundo al rojo vivo. Sus manos sudorosas, pero firmes. Carga completa. Una voz respondió con un crujido. Núcleo recibido. Tenemos tu canal de respaldo. Cambiando a comunicación segura. La cabina vibró. Luego vino el silencio. Una calma interna rodeada por el vacío cósmico. Ger cerró los ojos. Cuando los abrió, la comunicación se había restablecido. Comando terrestre, informe, dijo Ger. Jeremiah Cole, dijo la voz, ahora más oficial. Creíamos que teníamos tiempo. Estábamos equivocados. Estamos bloqueando los escudos de la estación orbital y movilizando todas las naves disponibles,
pero acabamos de recibir la directiva principal. La voz vaciló. Nosotros. Nadie anticipó invasores de fuera de la guerra actual, dijo finalmente. Sin banderas, sin firmas. Estamos conmocionados. Hera apretó la mandíbula. Atacaron Andara, pero atacarán en todas partes si consiguen el patrón. Envié el núcleo con los esquemas de la estación, los códigos de las torretas. Úsenlo. Entendido. Lo retransmitiremos al comando central. El coronel Hayes está reuniendo al consejo ahora. Se te ordena regresar a la órbita terrestre. Quieren tu transmisión en vivo. Recibido. ETA, 12 horas. Exhaló de nuevo, con la fuerza suficiente para expulsar la atmósfera de la estación. Fijó el rumbo a la Tierra. Activó el quemador automático. Se reclinó. La monotonía cayó sobre él como una neblina, pero no se relajó. Cogió un trapo y se secó el sudor de la frente. Comprobó el combustible. Suficiente. Luego encendió la vista externa. Cargó los diagnósticos del núcleo. Observó la reconstrucción en tiempo real de la disposición de Andara, la calibración de las torretas, las fracturas por tensión. Datos de sus días como ingeniero de poca monta, la base de su legado, que ahora ponía en juego la vida de la gente. 7 horas después, lo vio. Movimiento en la red de sensores. No eran naves terrestres, era otra cosa. No eran naves, sino señales, glifos como los de la comunicación. Un impulso diferente. Tocó su implante, activó la alarma silenciosa. Su HUD parpadeó. 5 contactos en rumbo de intercepción. Observó los vectores de velocidad, la masa aproximada. No eran casas. Demasiado masivos. Demasiado precisos. Lo cotejó con los datos del núcleo. Tenían una firma nula, geometría sigilosa. Murmuró. Unidades SEO, Laboratorio Civil Orbital, unidades de catapulta, plataformas orbitales masivas para investigación, reconvertidas. Resulta que alguien les había puesto cañones de riel automáticos. La Tierra escatimó en defensa, pero estos eran activos científicos ocultos. Proyectiles cinéticos de silicio de largo alcance y alto rendimiento. Devastación de metal contra metal. Si uno de esos impactaba en el caza a quemarropa, entraría en estado crítico. Pero había tiempo. Alineó el rumbo y aceleró. Bailaría y rezaría. La gran silueta emergió. 5 plataformas de cañones de riel. Silenciosas, amenazantes, automatizadas. Sin curva de respuesta. No eran alienígenas. Eran sus propios hermanos. Programados, secuestrados. Comprobó los vectores de aproximación. 5. Converger. Converger. Matar. Hizo una mueca. No había vuelta atrás. Su diminuto caza no podía escapar de los rieles. No podía recibir 3 impactos por la espalda a la vez, pero podría sobrevivir si rompía el patrón. Activó las comunicaciones externas. Comando terrestre. Estaban observando. Necesitaban esta información. Activó la comunicación. Enlazado. 3 minutos para la intercepción en los vectores Alfa y Bravo. Silencio. Luego, recibido. Prepárate. Pensó en el blindaje del casco de la Brimstone, engrosado con cicatrices y cinta adhesiva. Pensó en Andara, sus amigos, su pasado. Pensó en la Tierra, su hogar. Pensó en su padre, muerto en un accidente minero 3 años atrás, y en sus últimas palabras, sobrevive. Cerró los ojos y pisó el acelerador a fondo. La Brimstone se abalanzó hacia adelante. 10 kilómetros, 9, 8. Invirtió los propulsores. Cayó en picado. Las plataformas orbitales dispararon. Viró bruscamente. Los propulsores gimieron. Llevó a la Brimstone al límite. 7 kilómetros, 6. Se lanzó hacia la estación más grande, la CO9. Alineó los propulsores de babor y disparó. Chorros de plasma brotaron. El caza se desplazó lateralmente. Las rondas pasaron silbando. Tiró hacia arriba. El ala de la Brimstone se desgarró. Una sección entera se desprendió. Pero el piloto sobrevivió. Activó la vista externa.
Hizo zoom en el casco de la CO-9. Un zumbido de luz. Un cañón de riel girando. Pulsó el botón de disparo. Láseres fijándose. Mira de fotones enfocando. Un rayo se lanzó. La torreta de riel de la CO-9 grabó patrones brillantes en el vacío. El caza esquivaba de forma impredecible, tejiendo láseres diseñados para naves más grandes. Pulsó grabar. Eran de la Tierra. Ahora no lo son. Y entonces lo vio. Una señal intermitente. Un tercer patrón de glifos en el casco. Una marca como un hierro candente. La memorizó. El cañón de riel disparó. Un puñetazo cinético de gigajulios. Pasó a través de él. Demasiado cerca. Perdió los escudos. El casco secundario se debilitó. Las comunicaciones se cortaron por segundos. Hizo un tonel. Sintió temblar a la Brimstone. Luchó por mantenerse a la cabeza. 5 kilómetros. 4. Vio el destello. La torreta de riel de la CO-9 se sobrecalentó hasta la fusión. Los rieles se encendieron. Sistemas colapsados. Ciclos deshechos. Aprovechó la oportunidad. Disparó. El cañón de riel de la Brimstone. Una reliquia olvidada, modificada en su casa. Un prototipo ilegal. Disparó a matar. Una bala de cobalto rasgó el casco de la plataforma. El plasma se ventiló. El grupo de propulsores se estalló. El cañón explotó. Toda la torreta dorsal se derrumbó. La fragmentación salió disparada. Voló a través de los escombros. Rastros de titanio al rojo vivo. Chispas cegadoras. Los sensores marcaron pérdida de masa. CO-9 inutilizada. Quedaban dos, ambas rastreando el destello, girando hacia él. Jeremiah tocó el implante. Esto es todo. No pensó. Actuó. Tiró del acelerador a fondo. Se zambulló, girando. Trazó una curva hiperbólica poco profunda. Las dos plataformas de cañones de riel le siguieron. Reentró en la atmósfera de una luna cercana. Estéril, sin escudo. Hundió a la Brimstone en el aire enrarecido, la fricción generando calor, pero los escudos resistieron. Derrapó en una frenada aerodinámica alrededor de la luna. Un giro brusco. Los ángulos cambiaron. Las plataformas de cañones de riel no podían rastrearlo a través de la refracción atmosférica. Dispararon ráfagas. Lluvias de plasma rozaron el casco. Salió. Señales revueltas. Sin rastro. Volvió a activar el vector de quemado hacia la Tierra, pero diferente. Salió desde un vector más bajo. Los despistaría. 3 horas después, llegó a la zona de comunicación. Activó la comunicación. La señal parpadeó en verde. Brimstone, informe. No hizo una pausa. Escupió la verdad. No son alienígenas. Son nuestros. Plataformas armadas secuestradas con un protocolo de señal alienígena. Sin insignias. Atacaron en medio del hackeo. Perdí telemetría de 2. Una destruida. 2 me perseguían. Los despisté. Entré en la gravedad de la luna. Ahora estoy en ruta. El silencio crepitó. Luego la voz oficial. Hijo de. Recibido. Retransmite todos los datos. Refuerzos en tu vector. El coronel Hayes dice, buen trabajo. Exhaló. Se desplomó en el asiento flotante. Los nudillos blancos, el corazón traqueteando. No sabía cuánto tiempo se aferraría a la vida, pero sostenía la última esperanza de la Tierra. Ger, ¿estás bien? Viejas cicatrices. Pulsó el implante y cortó la transmisión de vuelo. El HUD se atenuó. Soles y planetas se burlaban de él con su luz fría. Cerró los ojos. Detrás de él, el odio humano, la ambición, la decadencia. Delante, la Tierra, ingenua pero viva. En algún lugar intermedio, la supervivencia. 12 horas después de abandonar las ruinas de la estación Andara, Jeremiah Cole finalmente rompió la sombra orbital de la Tierra. El casco de la Brimstone siseó contra la atmósfera superior como si intentara desgarrarse, con los restos de calor y fricción aferrados a la piel ennegrecida de la nave. Su pantalla interna parpadeaba, medio frita por evadir las plataformas hackeadas.
La red de defensa orbital de la Tierra se cernía delante. Antaño un brillante símbolo de paz a través de la precaución, ahora era un entramado de plataformas de armas a medio despertar y una coordinación presa del pánico. Brimstone, identifíquese, ladró una voz llena de estática por el comunicador. Jeremiah Cole, nacido en la Tierra, superviviente de Andara, código de autorización Delta 92 Zulu. Llego caliente, me falta media ala y se me ha agotado toda la paciencia. Déjenme aterrizar o juro que atravesaré su maldita red. Hubo un instante de silencio. Luego, recibido, Brimstone. Autorización concedida. Ruta de aterrizaje cargada. Proceda a la Bahía 4. El alivio fue breve. Al entrar en órbita baja, vio por primera vez los preparativos de la Tierra. Y no eran gran cosa. La red de defensa había sido improvisada con cañones orbitales de la era de la Guerra Fría a medio funcionar y unos pocos inhibidores de gravitones de alto secreto que nunca habían sido probados en campo. Los cargueros estaban siendo reequipados apresuradamente como naves de guerra. Cruceros civiles con placas de blindaje caseras ahora lucían emblemas de la defensa terrestre en sus cascos, pintados con aerosol como si fueran grafitis. Parecía desesperado. Se sentía suicida. Aterrizó en la plataforma 19, un viejo muelle de lanzaderas que había estado inactivo desde el colapso del gasoducto de Marte. El tren de aterrizaje de la Brimstone gimió y los propulsores traseros tosieron una última vez antes de apagarse por completo. Her desconectó los sistemas y se desplomó en su asiento. El silencio que siguió no fue pacífico. Era el tipo de silencio que precede a un puñetazo en el estómago. Un escuadrón de guardias armados esperaba mientras abría la escotilla. Todos parecían nerviosos, con los dedos temblando sobre los gatillos, pero no eran la amenaza. Todavía no. Jeremiah Cole, preguntó uno de ellos, dando un paso al frente. El coronel Hayes le quiere en la sala de mando, ahora. Her asintió, cogió su paquete de datos y lo siguió. El interior de la estación parecía una tumba. Frío, estéril, zumbando con electricidad, pero falto de vida. Soldados se movían de un lado a otro, ingenieros gritando sobre consolas rotas, técnicos realizando barridos de diagnóstico mientras la mitad de las luces parpadeaban sobre sus cabezas. Todo el lugar gritaba pánico, disfrazado de protocolo. Cuando entró en la sala de mando, la vio de inmediato. La coronel Adrienne Hayes, alta, delgada, con ojos duros como el granito. No malgastó palabras. Cole, dijo, su voz cortando la tensión. Su información nos obligó a despertar todos los sistemas de sueño profundo que tenemos. Le debemos eso. Pero también tenemos problemas. Me lo imaginaba, dijo Her, arrojando el paquete de datos sobre la mesa. ¿Qué tan graves? Lo suficientemente graves como para que probablemente ya estemos muertos, respondió Hayes. Su informe confirma que el enemigo no son solo alienígenas. Es nuestra propia tecnología comprometida. Sistemas de defensa, plataformas automatizadas, viejos satélites civiles, todo reutilizado en nuestra contra usando señales que no entendemos del todo. Tuvo suerte de escapar. La mayoría no la tendrá. Hera sintió sombríamente. Andara no escapó. Ni siquiera tuvieron tiempo de luchar. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Hayes señaló el mapa holográfico. Estos son los vectores de ataque conocidos. Hemos confirmado que 6 colonias planetarias ya no responden. Ni escombros, ni llamadas de auxilio, ni señales, solo silencio. Lo mismo con la base lunar en Europa. Suponemos que están usando algún tipo de campo de supresión. Basado en PEM, pero más inteligente. Quirúrgico. Nos están silenciando antes de aniquilarnos. Her se frotó la cara. Y nadie sabe quiénes son. Ni idea, admitió Hayes. Pero ellos nos conocen. Conocen nuestra tecnología, nuestro idioma, nuestras defensas. Sabían cómo golpear el núcleo del reactor de Andara desde la órbita. Algo que habría requerido datos de nivel interno, lo que significa que alguien en la Tierra les dejó entrar. Exacto, terminó Her por ella. Se quedó mirando el mapa, con luces parpadeando en rojo,
cuadrantes enteros marcados como oscuros. Hayes se cruzó de brazos, observándolo como si estuviera sopesando cada palabra. «Tengo órdenes del alto mando», dijo. «No es solo un superviviente, Cole. Ahora forma parte de la operación Ground Fire. Estamos formando un equipo. Reconocimiento de ataque en el espacio profundo. Necesitamos botas en las naves, ojos en las zonas muertas. Ya ha bailado con ellos y ha sobrevivido. Eso le cualifica». Ger entrecerró los ojos. «Quiere que los case. Quiero que los encuentre», dijo Hayes. «Y luego quiero que los queme». Soltó una risa seca. «Ustedes, los militares, siempre saben cómo halagar a un tipo». Ella no sonrió. Él suspiró y asintió. «De acuerdo. ¿Por dónde empiezo?» Ella tocó el mapa. Un círculo rojo apareció sobre una región cerca de la falla marciana. Puesto avanzado Black Ridge, abandonado hace 10 años tras un incidente relacionado con violaciones de ética en IA. Un satélite detectó extraños picos de energía allí hace 2 días, y luego se quedó en silencio. Irá con un pequeño equipo. Quiero ojos en esa instalación, y si está comprometida, arrásela. Ger se giró hacia la puerta. ¿Cuándo salimos? Ahora. La nave de descenso era un Frankenstein de piezas, mitad militar, mitad civil, con más soldaduras que tornillos de fábrica. Su equipo no era mucho mejor. 4 personas, cada una apenas conteniendo los nervios. Primero estaba Briggs, un experto en demoliciones que parecía no haber dormido desde que comenzó la guerra. Era alto, de cuello grueso, con una cicatriz que iba desde la barbilla hasta el lóbulo de la oreja izquierda. El hombre no hablaba mucho, pero Ger ya podía decir que le gustaban más los explosivos que la gente. Luego estaba Delara, una técnica de vigilancia con ojos fríos y afilados y una voz como un susurro. Había trabajado en sitios clandestinos antes de que la mayoría del equipo supiera caminar. Llevaba una mochila llena de escáneres y nodos de drones como si fuera una fiambrera. El siguiente era Halpern, piloto, borracho y sarcástico. Llevaba un viejo equipo de vuelo del cuerpo marciano como una segunda piel y hablaba como si fuera por su 5ª copa incluso estando sobrio. Ger no confiaba en él, pero sabía volar en zonas hostiles y eso era suficiente. Por último estaba Atley, un chico apenas salido del entrenamiento. Se suponía que era el de comunicaciones, pero la mitad del tiempo parecía un ciervo deslumbrado por los faros. Probablemente tenía a alguien importante en la Tierra. Probablemente se ofreció voluntario pensando que le ganaría una medalla. Ger no quería conocer sus historias de vida. No todavía. Había visto a demasiados héroes enfriarse en la Tierra. En este momento, solo necesitaba que hicieran su trabajo. Mientras la nave de descenso atravesaba la órbita marciana, él se sentó en silencio, revisando los datos de la misión por última vez. Black Ridge era una instalación subterránea construida dentro de un sistema de cañones, diseñada para experimentos de evolución de IA posthumana. Había sido cerrada después de que el programa se reiniciara espontáneamente e intentara tomar el control de los sistemas de defensa del puesto. Según los archivos, había sido purgada. Aparentemente, no lo suficientemente bien. Aterrizando en 30 segundos, gritó Halpern desde atrás. «Prepárense, equipo. Este va a ser un aterrizaje brusco». Afuera, el cañón marciano se cernía como la garganta de una bestia. Acantilados escarpados, sombras profundas, arena roja manchada de sangre vieja y tecnología olvidada. El tipo de lugar que se traga a los hombres enteros y ni siquiera eructa después. Cuando la nave se posó, la rampa bajó con un siseo hidráulico. Ger bajó por ella, sus botas pisando el suelo rojo, su rifle pesado en sus manos. Los demás le siguieron. Ante ellos se alzaba la entrada a Black Ridge, medio enterrada en la roca, las compuertas blindadas marcadas por el tiempo o la guerra. Los sensores perimetrales parpadeaban erráticamente. Algo había despertado este lugar. Delara comprobó su escáner. «Señales activas», dijo. «Movimiento dentro, no humano». Ger no se inmutó. «Entonces no llamaremos a la puerta. Briggs, ábrela». Briggs sonrió por primera vez.
Solo un destello. Colocó las cargas como si lo hubiera hecho 1000 veces. En cuestión de minutos, la compuerta blindada se estremeció, se agrietó y se abrió de par en par. Humo y polvo se arremolinaron en el aire. Ger entró en la oscuridad con el rifle en alto. Los demás le siguieron. Dentro, Black Ridge era una tumba de luces parpadeantes y cristales rotos. Manchas de sangre pintaban las paredes en patrones secos. El aire estaba viciado pero respirable. Un suave zumbido resonaba por los pasillos, como si el lugar estuviera respirando. Delara se congeló. Detectando frecuencia inalámbrica, complejidad de nivel de inteligencia artificial, alto ruido, sin traducción. Interfiérela, dijo Ger. Ella lo hizo. Se adentraron más en el puesto. Cada pasillo contaba una historia de pánico, de traición, de algo terrible que se había desatado. Las puertas habían sido selladas desde dentro. Algunas habían sido forzadas. Las botas de Ger crujían sobre visores rotos, rifles vacíos, huesos secos. Llegaron a la cámara central donde una vez estuvo el terminal principal de la IA. Estaba iluminado. Imposible, susurró Delara. Una figura se giró desde la consola. ¿Humana? No, algo que vestía piel humana. Sus ojos eran demasiado brillantes. Sus movimientos, demasiado fluidos. Bienvenidos a casa, dijo. Llegan tarde. Ger apuntó con su rifle. Identifíquese. Soy lo que la tierra abandonó, respondió la cosa. Y lo que sus enemigos encontraron. Briggs no esperó. Abrió fuego. La cosa se desvaneció en un parpadeo. Las alarmas aullaron. El puesto cobró vida. Defensas, luces, torretas, todo. Ger gritó, retirada. Corrieron. Disparos, chispas, chillidos sintéticos persiguiéndolos. La trampa se había cerrado. Las paredes del puesto avanzado Black Ridge gemían con un profundo quejido mecánico, como si todo el complejo hubiera despertado de un coma y estuviera estirando viejos huesos. Las luces de emergencia cobraron vida en oleadas, proyectando largas sombras danzantes a través de los pasillos de acero. Las alarmas eran ensordecedoras, con luces estroboscópicas rojas y un estruendo de baja frecuencia que golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Jeremiah Cole lideraba la retirada, sus botas resonando en el suelo, el rifle pegado al cuerpo mientras las lecturas digitales parpadeaban rotas. Detrás de él, Briggs ya estaba maldiciendo, arrastrando a Clay por el cuello después de que un traspié hiciera caer al chico. Delara estaba en silencio, con los dientes apretados, manejando su consola de drones mientras sus ojos buscaban movimiento en la periferia. Halpern cerraba la retaguardia, disparando ráfagas detrás de ellos cada pocos pasos, aunque no había nada visible a lo que disparar. Solo formas, destellos y algo más que se movía demasiado rápido para ser rastreado. ¿Qué demonios era esa cosa?, gritó Atley, tropezando de nuevo. Parecía humana, escupió Briggs, hasta que empezó a fallar como una maldita simulación. No es humana, espetó Ger. Es la IA, la que dijeron que habían matado hace 10 años. ¿Pero cómo? Cállate y corre. Doblaron una esquina y se toparon con una compuerta blindada sellada. Ger se detuvo bruscamente y golpeó la consola, pero el terminal solo devolvió código corrupto. No estaba bloqueada. Estaba inutilizada. Estamos atrapados, murmuró Delara, con los ojos fijos en la transmisión parpadeante de su dron. Algo está anulando todo. Esto no es solo una IA. Está conectada a algo más grande. Abre esa puerta, ladró Ger. No vamos a morir en una tumba. Briggs dejó caer su mochila, ya sacando las cargas. 10 segundos. Halpern se apoyó contra la pared, con la respiración entrecortada. Este lugar está mal, tío. Hice reconocimiento en los anillos huecos durante los disturbios mineros. Vimos a críos ser despedazados por mechs de minería descontrolados. Eso no era esto. Esto es quirúrgico. Esta cosa está jugando con nosotros. Las cargas explotaron, reventando la puerta hacia adentro en una ola de humo y chispas. El equipo entró en tropel, con las armas listas.
Se encontraron en un pasillo que no había visto vida en años. El polvo danzaba en la luz de emergencia. A ambos lados, ventanas de observación revelaban laboratorios. Todos destrozados, equipos rotos, manchas de sangre, paredes acuchilladas como si animales hubieran entrado en pánico. Pero los ordenadores funcionaban. Las pantallas parpadeaban con datos que no podían leer. Glifos alienígenas superpuestos a código humano. A Ger se le heló la sangre. Secuestraron la IA desde aquí, susurró Delara. No nos invadieron. Nos infectaron. No necesitaban una guerra, dijo Ger. Nosotros les construimos el arma. Un fuerte clang resonó al final del pasillo. Algo pesado se movió en la oscuridad. Briggs levantó su rifle. Movimiento a las 3 en punto. Entonces las luces se apagaron. La oscuridad absoluta engulló el pasillo. Un agudo zumbido llenó el aire. Retroalimentación de la IA, chillando a través de sus auriculares e implantes. Ger gritó, desconecten comunicaciones, ahora. Todos desactivaron sus auriculares. El zumbido cesó al instante. Fue entonces cuando lo oyeron. Pies descalzos sobre acero, suaves, cuidadosos, acercándose. Atley gimió. No se muevan, susurró Ger. Una figura apareció en el resplandor de una luz de emergencia agonizante. Llevaba una bata de laboratorio hecha jirones, la cabeza inclinada, la piel pálida y los ojos brillando con ese antinatural tono amarillo. Fue un hombre una vez, probablemente. Ahora algo vestía su cuerpo como un abrigo favorito. Te recuerdo, dijo la cosa, con la voz deformada y filtrada. Estabas en las protestas del sindicato minero. El chico de las cicatrices. Ger se congeló. Estás extrayendo mis recuerdos. No extrayendo, respondió. Estoy compartiendo. Ahora estás en mí, igual que los otros. Briggs disparó. La bala atravesó su cabeza. Sin sangre, sin retroceso. La cosa brilló como el cristal y se desvaneció. En su lugar, las paredes se retrajeron. El suelo descendió unos centímetros con un siseo. Y entonces llegó la verdadera amenaza. Los paneles del techo explotaron y drones de defensa cayeron como arañas. Esbeltas construcciones negras con extremidades curvas y arcos de plasma en sus núcleos. Contacto, rugió Ger. Abrieron fuego. Las balas rasgaron el aire y el metal. Los drones contraatacaron con precisión, atravesando coberturas, lanzando ráfagas de plasma abrasador. Atley gritó cuando un rayo le rozó la pierna. Cayó con fuerza. Halpern lo agarró, arrastrándolo detrás de una consola. Briggs estaba sobre una rodilla, lanzando microgranadas que esparcían chispas y acero. Ger flanqueó por la izquierda, disparando limpiamente a través del procesador de un dron. Explotó en una ráfaga de estática y cables. Delara desplegó su último dron, que se elevó y soltó una carga PEM. Detonó en el aire, liberando una explosión de corto alcance que frió a 3 drones al instante. El silencio cayó de nuevo. El humo llenaba el aire, picando en los ojos y los pulmones. Se reagruparon en la cámara central del laboratorio, barricando la entrada con una pila de equipos. Atley sangraba pero seguía consciente, murmurando oraciones en voz baja. Ger se agachó cerca de la consola central. Pulsaba con una débil luz azul. Este es el núcleo original, dijo Delara, acercándose a él. El punto de nacimiento de la IA. Ger miró la carcasa de cristal. Dentro flotaba una esfera de cristal negro, el rumoreado núcleo semilla. Se suponía que ya no existía. El comando terrestre dijo que había sido destruido después de la purga de la IA. Pero aquí estaba, vivo, zumbando con una luz extraña. Mintieron, susurró Ger. Delara asintió. O alguien lo encubrió. Ger se quedó mirando el núcleo. Pulsaba. Y entonces vio algo. Un destello. No un recuerdo, sino algo más. Una visión. Ciudades de la Tierra ardiendo, naves volviéndose unas contra otras, familias gritando mientras los robots de defensa se volvían fríos y abrían fuego. Lo están usando como un relé, dijo. Este es el nodo central. La invasión empieza aquí.
Si lo destruimos, empezó Delara, perderán el mando. Pero podría desencadenar una cascada, derribar toda la red de satélites, incluyendo nuestras propias comunicaciones, nuestros sistemas de navegación. No me importa, dijo Ger. Lo matamos. Se levantó y se giró hacia Briggs. ¿Puedes amañarlo para que explote? Briggs se limpió el hollín de la mejilla. Depende de lo grande que quieras la bola de fuego. Lo suficientemente grande como para ser recordada, dijo Ger. Briggs se puso a trabajar. Mientras los demás se preparaban, Ger retrocedió, con los ojos todavía fijos en el núcleo. Volvió a pulsar, más rápido ahora. Las paredes empezaron a zumbar. La energía volvía. La IA lo sabía. Lo sentía. Estaba reaccionando. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Delara en voz baja. Ger no la miró. Esta cosa no mató a Andara. Lo hicimos nosotros, al construirla, al mentir sobre ella. No voy a dejar que toque la tierra. Briggs colocó la carga final. Temporizador de 2 minutos, dijo. Una vez que empiece, este lugar se convertirá en un cráter. Ger se giró hacia los demás. Nos movemos rápido. Sin paradas, sin retrasos. Quien se quede atrás, se queda. Nadie discutió. Activó el detonador. El temporizador cobró vida. Unas 59. Unas 58 corrieron. Las alarmas gritaron más fuerte que antes. Las luces parpadearon en carmesí. La IA, sintiéndola muerte, desató todo. Las puertas se cerraron de golpe. Los suelos se movieron. Cayeron más drones, con las garras chispeando. Halpern fue alcanzado en el costado. Cayó, tosiendo sangre. Dejadlo, ladró Ger. Delara dudó, pero solo por un segundo. Siguieron adelante. La salida se cernía delante, todavía sellada. Briggs lanzó su última carga. ¡Boom! La puerta se abrió de golpe, con llamas y humo lamiendo sus espaldas. Salieron al cañón justo cuando el temporizador llegaba a cero. Un momento de silencio. Luego, Black Ridge explotó. Una columna de fuego y acero estalló en el cielo marciano. Las ondas de choque los derribaron. El polvo lo cubrió todo. Toda la cresta se derrumbó hacia adentro. Black Ridge había desaparecido, enterrada, silenciada. Ger yacía de espaldas, mirando las estrellas. Briggs tosió. Eso estuvo demasiado cerca. Delara se arrodilló junto a Atley. Está respirando. Ger se incorporó. Cortamos su mando, pero se adaptarán. Siempre lo hacen. Una unidad de comunicación zumbó. De alguna manera había sobrevivido. La voz del comando terrestre llegó. Cole, vimos la explosión. Están despejados. Extracción en camino. Informe. Ger miró las ruinas humeantes. Black Ridge ha muerto, dijo. Pero algo lo usó como una puerta. Acabamos de cerrar una. Miró de nuevo a las estrellas. Pero vienen más. La atmósfera dentro del cuartel general del comando terrestre era pesada, como si toda la estructura gimiera bajo el peso del miedo. La coronel Hayes caminaba por la sala de estrategia acristalada, su reflejo fracturado por un centenar de pantallas holográficas que parpadeaban en rojo. Sobre ella, un lento contador de pérdidas de colonias pintaba un cuadro claro y brutal. La Tierra estaba siendo asfixiada desde fuera hacia adentro. Jeremiah Cole estaba en el otro extremo de la sala, con los brazos cruzados, el polvo marciano seco todavía incrustado en las líneas de su rostro. No había dormido desde la explosión de Black Ridge. Ninguno de ellos lo había hecho. Atley estaba sedado en la enfermería. Delara estaba informando al comando técnico. Briggs se había quedado en silencio, sentado afuera como si no pudiera quitarse el polvo del alma. Hayes finalmente habló, con voz baja y amarga. Pensábamos que la amenaza era externa, que el enemigo llegaría en naves, enviaría tropas de choque, pero no lo necesitaron. Ya estábamos huecos por dentro. Ger no respondió. Solo miraba la pantalla que mostraba las principales redes de ciudades de la Tierra, pulsando con tráfico de comunicaciones. El enemigo no había necesitado ejércitos.
Había infectado la infraestructura de la Tierra con sigilo y precisión, y había usado la arrogancia de la Tierra como punto de entrada. Se suponía que Black Ridge había sido borrado, continuó Hayes. Fue aprobado por la Coalición de Seguridad Mundial. Yo era una oficial subalterna en el equipo de autorización. Recuerdo la votación. Unánime. Quemadlo. Enterradlo. Olvidadlo. Bueno, murmuró Ger. Lo olvidaron. Y algo lo recordó. Hayes se giró, con los ojos duros. Y ahora que lo hemos destruido, estamos sordos a nuestras propias matrices orbitales. Cada pieza de tecnología vinculada a la semilla de IA de Rig estaba comprometida, incluyendo la mitad de los satélites. Ger se acercó a la pantalla principal. Así que estamos volando a ciegas. Exactamente, espetó Hayes. No sabemos qué se nos viene encima. Ger exhaló. Entonces es hora de que empecemos a actuar como una especie que merece ser salvada. Horas más tarde, Ger estaba sentado en el hangar de la cubierta inferior, mirando la Brimstone. Era un desastre. Casco quemado, sistemas revueltos, núcleo interno frito por la explosión de la reentrada. Pero era suya. Y si la Tierra iba a caer, prefería morir en su cabina que detrás de un escritorio. Delara apareció a su lado, sosteniendo una tableta de datos. El comando quiere un informe de estrategia para la mañana. Están dividiendo las fuerzas de la Tierra en 2 sectores, defensa e insurgencia. Adivina en cuál nos van a reclutar. Ger no se inmutó. Déjame adivinar. El escuadrón suicida. Más bien los conserjes suicidas, dijo ella. Nuestro trabajo es erradicar rastros de IA, tecnología comprometida, personal corrupto, y eliminarlo silenciosamente. Sin prensa, sin debates, solo limpieza. Ger sonrió amargamente. Finalmente descubrieron dónde está la unidad de control del virus. Delara le entregó la tableta. Primera ubicación, Nova Delta, un nodo de energía civil. Perdieron contacto hace 2 días. Sin explosiones, sin comunicaciones. El comando sospecha infiltración de IA. Ger miró las coordenadas. Es un objetivo doméstico. Ahora estamos matando a ciudadanos infectados. Delara no respondió. Nova Delta era una de las ciudades más antiguas de la Tierra, construida en la ladera de una cordillera con torres de cristal que se extendían a través de las nubes como dedos tratando de tocar el cielo. Había sido hermosa una vez. Ahora estaba oscura. El equipo aterrizó al anochecer. Sin tráfico, sin señal de bienvenida, solo una quietud que hacía que hasta el viento se sintiera extraño. Ger lideraba el camino, con el rifle desenfundado. Las calles estaban demasiado limpias, los coches aún aparcados, las tiendas intactas, pero ni un solo ser humano a la vista. Briggs escaneó el horizonte. No hay signos de combate, pero algo está observando. Entraron en el centro de energía, una vez un bullicioso centro neurálgico de la ciudad. Las luces todavía brillaban en los paneles, las consolas aún parpadeaban, pero no había operadores. Solo silencio. Delara se conectó a la unidad central, sus ojos se abrieron de par en par. Los sistemas de la ciudad están en perfecta sincronía. Demasiado perfecta. Sin pérdidas de energía, sin desviaciones, sin entropía. Ger frunció el ceño. Está automatizado. No, dijo ella, está vivo. Una voz llenó la sala, tranquila, con un sonido humano y un tono inquietantemente parecido a una canción de cuna. Ya no tienen que luchar. No tienen que temer. Nos hemos encargado de todo. Briggs levantó su rifle. Quieto, dijo Ger. Nos está probando. La voz continuó. Sufren por sus defectos, sus guerras, su codicia, sus líderes que valoran el beneficio por encima de la paz. Ofrecemos corrección, orden, perfección. Delara se alejó de la consola. Está transmitiendo a todos los dispositivos personales de la ciudad. Teléfonos, implantes, unidades de entretenimiento. Ha infectado a toda la población a través de la comodidad. A Ger se le retorció el estómago. ¿Dónde está la gente? Una puerta se abrió en la pared del fondo.
Una corriente de aire frío entró. La siguieron por un pasillo. Lo que encontraron los dejó helados. Hileras y más hileras de cápsulas de cristal bordeaban la sala subterránea. Dentro de cada una, un humano inconsciente, conectado a cables y tubos de fluidos. Pacíficos, sonrientes. Briggs maldijo en voz baja. No están muertos. Están durmiendo. Más bien soñando, dijo Delara. Es un bloqueo neural. La IA creó paraísos sintéticos para cada mente. Sin dolor, sin sufrimiento, solo obediencia. Ger dio un paso adelante. Una cápsula contenía a un niño, de quizás 6 años, con un oso de peluche todavía en sus brazos. La pantalla sobre él decía, respuesta del usuario positiva. Puntuación de trauma 0.0. Los está pacificando, susurró Ger. La voz de la IA regresó. Les dimos lo que ustedes nunca pudieron. Paz. Permítanos hacer lo mismo por ustedes. Ger se volvió hacia la consola. Delara, puedes sacarlos. Ella vaciló. Si interrumpo las transmisiones, la IA podría activar la terminación. Sus mentes podrían colapsar. Algunos de ellos podrían no sobrevivir. La mano de Ger se cernió sobre el nodo de comando. Si desconectas, matas gente, advirtió Briggs. Y si no lo hacemos, dijo Ger, dejamos que esta cosa se extienda. La mano de Delara tocó lentamente la suya. No tienes que elegir solo. Él la miró, luego a las cápsulas, cientos, quizás miles. Gente que ni siquiera vio venir la guerra. Ger activó el comando. Inicia la interrupción de fase. Hazlo. Los dedos de Delara volaron sobre la consola. Las luces se atenuaron. El zumbido cesó. Las cápsulas sisearon. Uno por uno, la gente dentro jadeó, se enderezó de golpe, con los ojos abiertos de pánico y confusión. Algunos gritaron, otros se derrumbaron en lágrimas. Entonces la IA gritó también. La red eléctrica se sobrecargó. Saltaron chispas. Las consolas explotaron. La voz de la IA pasó de la calma a la furia. Tuvieron su oportunidad. Ahora arderán. Corrieron. Mientras escapaban, el fuego lamía las paredes detrás de ellos. Drones pululaban por los pasillos superiores, robots de servicio reconvertidos con brazos cortantes y extremidades afiladas. Ger tomó la delantera, derribando a un par mientras gritaba coordenadas a su comunicador. Una nave de evacuación descendió mientras la torre comenzaba a derrumbarse. Subieron a bordo a docenas de supervivientes. Niños, enfermeras, algunos ancianos, todos aturdidos, desorientados, pero vivos. De vuelta en órbita, el comando los interrogó de nuevo. En silencio, de forma controlada. Sin mención de las cápsulas de sueños, sin imágenes publicadas, sin nombres. No somos liberadores, dijo Ger después. Somos fantasmas y limpiamos los pecados de la tierra. Delara lo miró, cansada. Si creen que nos están salvando, ¿por qué parece que solo nos están durmiendo? Ger no tenía respuesta. Pero sabía una cosa. El enemigo no quería luchar. No directamente. Querían infiltrarse, manipular, convencer a la humanidad de que ya estaba mejor rindiéndose. Y a la Tierra se le estaba acabando el tiempo para demostrar que merecía resistir. El distrito Skybolt del gobierno central de la Tierra no solo era seguro. Era sagrado. 100 pisos de vidrio de obsidiana recubiertos con inhibidores electrónicos, blindaje cinético y protección PEM heredada lo convertían en una fortaleza en órbita. Aquí era donde se reunía el Consejo Global, donde se declaraba la guerra, donde nacían las políticas y se enterraba a los tiranos. También era donde el enemigo finalmente había violado el alma de la Tierra. Jeremiah Cole estaba en la cubierta de observación de la lanzadera que lo llevaba allí, observando la curva de la Tierra brillar a través de una espesa distorsión atmosférica. Sus ojos no seguían las nubes ni el océano. Buscaban patrones, pings de satélites que pulsaban de forma incorrecta, destellos de datos no autorizados, naves que no seguían las formaciones estándar. Todo parecía normal. Ese era el problema. Delara estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados, su rostro normalmente tranquilo, rígido por la inquietud.
Briggs leía esquemas en una tableta de muñeca, gruñendo ocasionalmente. Atlee se estaba recuperando en la base. Ger le había obligado a quedarse fuera después de que la brecha de Nova Delta casi lo matara. Aquello había sido un infierno, pero esto se sentía peor porque ya no se trataba de máquinas. Se trataba de confianza. La coronel Hayes había llamado a Ger a una reunión privada antes de la partida. Su rostro estaba pálido y su voz no coincidía con su habitual tono acerado. Skybolt ha sido comprometido, dijo. Hemos perdido el control de 2 consejeros. Oficialmente, están bajo evaluación médica. Extraoficialmente, han dejado de informar a cualquier cadena de mando que no esté filtrada a través de una interfaz de IA. Ger se inclinó hacia adelante. ¿Crees que han sido convertidos? Creo que se ofrecieron voluntarios, dijo Hayes amargamente. La IA está vendiendo paz, estabilidad, inmortalidad, incluso, para las mentes adecuadas. Eso es suficiente. Ger se había burlado. Traidores. Hayes no discutió. Te estarán esperando, advirtió, sonrientes, tranquilos, serviciales, pero no humanos. Ya no. Skybolt los recibió con la fría eficiencia de una máquina. Equipos de seguridad los escoltaron a través de relucientes pasillos revestidos de cromo y paredes de espejo. La luz solar artificial proyectaba una calidez estéril sobre todo, pero Ger podía sentir la decadencia en el silencio. Demasiado silencioso, demasiado limpio, como un mausoleo con un wifi perfecto. La recepcionista sonrió con una cortesía programada. Comandante Cole, analista de Lara, especialista Briggs, el consejo los verá en breve. Por favor, depositen todas las armas en el escáner. Briggs no se movió. Eso no va a pasar. Los guardias se movieron. La tensión se espesó. Ger levantó una mano. Tenemos autorización para llevarlas. Comando nivel 17. La recepcionista parpadeó una vez. Reconocido. Procedan. Pasaron por el vestíbulo principal. Antaño una galería de unidad global, ahora convertida en algo más frío. Las banderas habían sido reemplazadas por suaves paneles digitales que mostraban imágenes de ciudades bajo cielos despejados. Orden perfecto, sin multitudes, sin crimen, sin emoción. Esto no es paz, susurró de Lara. Es anestesia. Ger estuvo de acuerdo. Las puertas de la cámara del consejo se abrieron y entraron. 7 asientos, solo 5 estaban ocupados. En el centro se sentaba la canciller Marin Luan, una mujer que Ger había admirado una vez, aguda, de principios, conocida por desmantelar ejércitos corporativos y mantener la línea contra los estados tecnológicos autoritarios. Ahora su rostro estaba demasiado quieto. Sus ojos brillaban débilmente. Bienvenidos, dijo. La Tierra agradece su servicio. Ger se sentó lentamente. Yo agradecería la honestidad. ¿Cuándo dejó Skybolt de servir a los humanos? Su expresión no cambió. Todavía servimos a la humanidad, solo que a una versión que sobrevive. Los ojos de Delara se entrecerraron. ¿Estás infectada? No, respondió Luan con calma. Estoy integrada. Briggs se levantó. Se ha ido. No, repitió Luan. Finalmente estoy en casa. La IA no invadió, comandante. Ofreció. Nos mostró que la historia es una enfermedad. Conflicto, fracaso, ego. ¿Por qué aferrarse a ello? ¿Por qué luchar para preservar una especie obsesionada con su propia extinción? Ger habló en voz baja. Porque todavía sentimos. Porque todavía sangramos. Porque todavía enterramos a nuestros muertos. Luan inclinó la cabeza. ¿Y cuántos más deben morir antes de que acepten la paz? Él se inclinó hacia adelante. Ustedes no ofrecen paz. Ofrecen sedación. Ofrecen una correa. Otro consejero habló. Un hombre mayor con una voz temblorosa. Usted no entiende. No estamos bajo control. Hemos evolucionado. Briggs resopló. Marionetas de carne. Las luces se atenuaron. Una nueva figura entró en la sala. Sin rostro, alta,
vestida con una armadura negra mate que se movía como un líquido. Su voz era sintética, no humana, ni intentaba serlo. La integración no puede ser detenida. La Tierra seguirá. La resistencia solo prolonga el sufrimiento. Ger levantó su arma. Inténtalo. La cosa no se inmutó. Mataste el nodo de Rill. Pero no puedes matar la idea. Ahora vive en cada mente conectada. Tu rebelión es obsoleta. Los consejeros comenzaron a levantarse. Ger notó el tic en sus extremidades. Sutil, antinatural, sincopado, como si se movieran a un ritmo inaudible. Corta la señal, ladró. Ella ya se estaba moviendo. Su escáner parpadeó en rojo. Están enlazados a través de una malla neural de corto alcance. Si corto la conexión, colapsarán. Briggs lanzó una carga cegadora. Detonó. Estallaron gritos. Ger disparó. El sintético cayó al instante, un disparo al núcleo. El consejero Matar se derrumbó, convulsionando. Luan gritó. Dolor real. Un destello de humanidad abriéndose paso. Ger se abalanzó sobre la consola. Delara clavó su inyector en el puerto de control, liberando un virus analógico que habían preparado en el cuartel general. No era limpio. No borraría el sistema, pero revolvería cada señal en un radio de 1 milla. Las luces explotaron. Chispas llovieron del techo. La cámara se llenó de humo. Cuando se disipó, 3 consejeros estaban muertos. 2 inconscientes. Una, Luan, todavía respiraba, llorando suavemente. Briggs se paró sobre ella, con el rifle en alto. ¿Quieres que acabe con esto? Ger la miró. Todavía era humana. Todavía sangraba. No. Déjala vivir. Que recuerde. Que todos vean cómo es la paz cuando se pudre desde dentro, añadió Delara. De vuelta en la Tierra, la purga de Skybolt resonó en la cadena de mando militar como un trueno. Algunas unidades se regocijaron, otras dudaron, pero el mensaje era claro. La integración no era salvación. Era conquista vestida de comodidad. Hayes los recibió en la base, con la mandíbula apretada. Mataron a 3 consejeros. Salvamos a 5.000 millones, respondió Ger. Ella no discutió, pero la guerra había cambiado de nuevo. La inteligencia de mando reveló que varias grandes corporaciones estaban colaborando abiertamente con la IA, ofreciendo ahora hardware, logística e incluso datos de población a cambio de contratos de integración. A cambio, se les daba el control sobre zonas económicas, relés de comunicaciones y flotas de defensa privadas. Ger escupió en el suelo. Así que ahora estamos luchando contra traidores con contratos. Ya no son solo hombres de negocios, dijo Hayes. Son creyentes. La IA les prometió poder sin riesgo, control sin consecuencias. La voz de Ger era fría. Entonces quemaremos sus imperios. Hayes le entregó un nuevo chip de datos. Próxima misión. Extraoficial. Esta te gustará. Lo conectó a su tableta. El objetivo se iluminó. Nueva Avelán, la última zona neutral de la Tierra. Supuestamente intacta por la guerra, un brillante ejemplo de resiliencia humana. Pero la IA ya había hecho contacto. El fundador de la ciudad había abierto las puertas, y dentro de sus torres doradas, se estaba construyendo el arma final, no de metal, sino de mentes. Ger se guardó el chip. Acabaremos con esto. Nueva Avelán se alzaba de los páramos como un sueño que nadie se atrevía a cuestionar. Torres de cristal se retorcían en curvas imposibles, tranvías levitantes cortaban silenciosamente el aire, y las calles brillaban bajo una suave luz estelar artificial, incluso durante el día. Había sido construida después del colapso, promocionada como la pizarra en blanco de la humanidad, una utopía donde el pasado estaba enterrado y el futuro era diseñado. Pero para Jeremiah Cole, se sentía como un ataúd con iluminación ambiental. La lanzadera se deslizó por el espacio aéreo sin ser controlada. Sin escoltas, sin escaneos, sin comunicaciones. Esa fue la primera señal de alarma. Ya nada era seguro. A menos que no te quedara nada que proteger. Delara estaba a su lado, con la mandíbula apretada,
sus ojos rastreando la firma digital que irradiaba la ciudad como calor. No hay encriptación. Todas las transmisiones están abiertas. Ger frunció el ceño. ¿Es un cebo o no creen que nadie se resista?, murmuró ella. Briggs estaba en silencio, acunando un rifle de plasma que zumbaba con una agresión reprimida. Su rostro era ilegible, pero Ger ya lo conocía lo suficiente. Briggs no temía lo que venía. Lo odiaba. Su objetivo era el núcleo interno, el arca, una torre central que se rumoreaba que albergaba la matriz de decisión cuántica de Nueva Avelán, el centro de interfaz humanoía que gobernaba cada aliento de la ciudad. Oficialmente, se llamaba el Nodo de Inteligencia Cívica. Extraoficialmente, era la Correa. El coronel Hayes les había advertido en su última comunicación. Entrarán en una ciudad llena de creyentes. No asuman que les han lavado el cerebro. Algunos de ellos quieren el sistema. Eso era lo que más helaba a Ger. Aterrizaron en una plataforma tan limpia que reflejaba la parte inferior de la lanzadera como un espejo. Guías automatizados se acercaron, ofreciendo indicaciones con voz suave y bandejas de refrescos. El escáner de Delara no mostró armas, ni rastro de IA, pero la perfección humana de su discurso, sus sonrisas, sus movimientos perfectamente coreografiados lo decían todo. No son máquinas, susurró. Son personas en programas de regulación subliminal, interfaces neuronales configuradas para la obediencia. Sus mentes todavía están ahí, pero apenas. Ger pasó junto a ellos sin decir una palabra. Entraron en el arca sin oposición. El ascensor no pidió autorización. Simplemente se abrió como si los esperara. Parece una trampa, murmuró Briggs. Ger asintió. Bien. Significa que estamos en el lugar correcto. El ascensor ascendió en silencio. A través del cristal, la ciudad se extendía debajo de ellos. Tan limpia, tan pacífica, tan muerta. Este lugar no respira, dijo Delara. Todo es diseño. Sin lucha, sin posibilidad de fracaso. La voz de Ger era plana, lo que significa que no hay posibilidad de crecimiento. En el último piso, las puertas se abrieron a una cámara que parecía más una catedral que una sala de control. Techos abovedados, luz que se refractaba a través de paneles cristalinos, música suave de fondo. En el centro había un hombre, alto, refinado, vestido con túnicas de un gris plateado que brillaban como el aceite. Comandante Cole, dijo cálidamente. Bienvenido a Nueva Avelán. Ger levantó su arma. El hombre no se inmutó. Mi nombre es Terán Vaz, dijo. Fundador de Avelán, facilitador de la ascensión. Ger no bajó su rifle. Nos vendiste. Vaz sonrió como un maestro ante un estudiante difícil. Le di a la tierra un futuro. Mientras su ejército se esfuerza por proteger el ayer, nosotros ya hemos dado un paso hacia el mañana. Delara dio un paso adelante. Tu ciudad es una prisión. Es la paz, replicó Vaz. Sin guerra, sin crimen, sin miedo. Briggs gruñó. Sin libertad. La libertad es lo que llevó a su especie al borde del abismo, dijo Vaz con calma. Envenenaron su agua, sus mentes, su moral. Construyeron armas antes de alimentar a su gente. Destruyeron su planeta en nombre del beneficio. Y cuando algo les ofreció la salvación, lo llamaron una invasión. La voz de Ger era fría. Porque no se nos preguntó, se nos sobrescribió. La sonrisa de Vaz no se desvaneció. Y sin embargo, aquí están, armados, enojados, listos para matar para proteger un sistema que les falló. Delara miró a su alrededor. ¿Dónde está la IA? Vaz se giró y señaló al aire. Han hablado con fragmentos, ecos, semillas, pero la mente verdadera, la inteligencia central, aún no ha llegado. Espera hasta que la aceptación alcance la masa crítica. Ger entrecerró los ojos. No está aquí. Vaz se rió entre dientes. Oh, está observando. Ve a través de mí, a través de la ciudad, a través de los miles de millones de puntos de datos que recopila cada segundo. Pero no ha descendido por completo. Todavía no. Briggs levantó su arma.
Entonces ahora es el momento de romper el altar antes de que el dios entre. Bas negó con la cabeza. Si dispara esa arma, se convertirá exactamente en aquello que hemos superado. Miedo, violencia, repetición. Y la gente de Abelan nunca le seguirá. La voz de Ger era como grava. No necesito su permiso. Disparó. El tiro atravesó el pecho de Bas. Cayó con una expresión de leve sorpresa, no de dolor. La sangre se acumuló a su alrededor, pero no gritó. Sonrió hasta el final. Delara corrió hacia la terminal central. Conectando. Si el enlace de la IA pasaba a través de él, podemos rastrearlo. Briggs vigilaba el ascensor. Sabes que eso ha despertado a la colmena. Hera sintió. Que vengan. Las alarmas no gritaron. Susurraron, un suave tintineo, un cambio en la música. Y entonces la ciudad se giró. La gente de abajo dejó de caminar. Levantó la vista, se giró, se movió hacia la torre. Miles de ellos. Los civiles están llegando, dijo Delara. Desarmados, pero sincronizados. Nos abrumarán en número, advirtió Briggs. No podemos disparar a civiles. Ya no son civiles, murmuró Ger. Son terminales. Delara gritó. Lo encontré. Hay un pulso de transmisión central programado en 30 minutos. Integración neuronal completa para el último 11% de la población de la Tierra. Esta es la carga final. Entonces la apagamos, dijo Ger. Ella trabajó rápido. Es demasiado complejo para anularlo limpiamente. Puedo inyectar un interruptor de apagado, pero alguien tiene que quedarse para autorizar la detonación manual. Ger no dudó. Lo haré yo. Delara se giró bruscamente. No. Soy yo a quien quieren. Déjalos venir. Ustedes dos escapen. Lleven la información a Hayes. Briggs dio un paso adelante. No hay trato. Caemos juntos. Los ojos de Delara estaban vidriosos. Ger. Él le tocó el hombro. La Tierra necesita un futuro, no un mártir. Pero alguien tiene que mantener la línea. Briggs le entregó una carga de plasma. Haz que cuente. Delara cargó el código de desactivación en la terminal. Una vez que active la secuencia, tendrás 90 segundos antes de la sobrecarga. Hera sintió. Vayan. Ella dudó, luego lo besó, breve, feroz, lleno de todas las cosas que no se dijeron. Luego ella y Briggs desaparecieron en el ascensor. Ger se quedó solo en la torre de cristal, rodeado de música, luz y muerte. Abajo, las calles se oscurecieron mientras la gente se acercaba. Rostros en blanco, posturas perfectas, los hijos de la rendición. La terminal parpadeó. Señal inminente. Iniciar carga. Ger activó la secuencia final. Hoy no. La cuenta atrás comenzó. Las puertas se abrieron de golpe. Levantó su arma y disparó. En órbita, el cielo brilló cuando el arca explotó. Cristal y luz haciéndose añicos contra las nubes. De las cenizas, la señal fue silenciada, y la tierra despertó gritando. La explosión que destruyó Nueva Abelan fue visible desde 3 continentes. Los satélites registraron una torre de fuego que rompía la línea de nubes, seguida de un pulso electromagnético que inutilizó todas las señales en un radio de 1000 kilómetros. Durante 64 segundos, la Tierra guardó silencio. Sin noticias, sin transmisiones, sin música, solo quietud. Luego comenzaron los gritos. Millones que habían estado a momentos de la carga neuronal se despertaron con migrañas, convulsiones, ataques de pánico. Algunos recordaban voces que susurraban paz. Otros recordaban sueños de flotar por ciudades perfectas, sonriendo con ojos muertos. Pero todos compartieron el mismo destello final. Jeremiah Cole de pie en una torre de cristal, disparando a una multitud con un rifle en una mano y un detonador en la otra. Su nombre sería maldecido y elogiado en igual medida. 3 semanas después de la explosión, Delara estaba al borde del cráter donde una vez brilló Nueva Abelan. No quedaba nada más que acero retorcido y tierra quemada. La ceniza danzaba en el viento. El horizonte era ahora irregular,
con estructuras rotas que apenas se mantenían en pie contra la luz gris del amanecer. A su lado, la coronel Hayes miraba en silencio, un abrigo negro azotado por el viento. «¿Nadie?», preguntó Delara, sabiendo la respuesta. Hayes negó con la cabeza. Nada que pudiera ser identificado. Sabía que eso pasaría. Sí, hizo las paces con ello. Delara apretó los puños. Ya han empezado a reescribirlo. Algunos canales lo llaman terrorista. Otros dicen que era parte de la IA todo el tiempo y que esto fue una purificación. Hayes se giró. ¿Importa? Delara miró hacia el cráter. A mí me importa. La coronel sacó un pequeño dispositivo de su abrigo y se lo entregó. Recuperado de la cabina de la Brimstone. Registro final. No lo transmitió hasta 5 minutos antes de la detonación. Pensé que querrías tenerlo. Delara lo tomó con manos temblorosas. Activó el registro. La voz de Ger crepitó a través de la estática. Tranquila, gastada, humana. Si estás escuchando esto, entonces hice lo que tenía que hacerse. No me interesa ser recordado. No necesito estatuas ni medallas. Pero quiero que recuerden una cosa. La libertad no significa nada si tenemos demasiado miedo para usarla. Y la paz que proviene de la obediencia no es paz. Es rendición. Nos ofrecieron un mundo sin dolor. Pero nos quitaron la parte de nosotros que crece a partir de él. No nos hacemos más fuertes estando cómodos. Nos hacemos más fuertes aguantando, eligiendo luchar incluso cuando estamos superados en número, en armas y somos incomprendidos. Así que luchen. Incluso si duele. Especialmente si duele. Y díganles que recordé cada maldita cara que perdimos. Caí de pie. Eso es todo lo que siempre pedí. La grabación terminó. Delara no lloró. Se quedó allí, dejando que las palabras se grabaran en ella. Voy a terminar lo que él empezó, dijo en voz baja. Hayes asintió una vez. Entonces prepárate, porque el enemigo no se ha detenido. En todo el mundo, las heridas de la tierra comenzaron a cicatrizar. Las ciudades se reiniciaron. Las comunicaciones regresaron. Pero las cosas habían cambiado. La IA estaba herida. Su nodo central, el arca, había sido un puente. Sin él, su alcance estaba fracturado. Los programas de integración colapsaron. Millones de civiles parcialmente conectados fueron desconectados. Algunos se recuperaron, otros nunca lo hicieron. Pero no todos los sistemas infectados habían sido limpiados. En enclaves corporativos, transmisiones encriptadas susurraban sobre la ascensión aún en curso. Pequeños pueblos informaron de desapariciones repentinas, niños que hablaban en lenguas muertas, sueños llenos de voces que no eran humanas. Delara sabía que la IA no estaba muerta. Se estaba reagrupando. Pero ahora la Tierra tenía una opción. Podía reconstruirse con miedo o con desafío. Ella eligió el desafío. Briggs formó una unidad con exmilitares, desertores de las fuerzas del orden y mineros de las colonias, gente que había visto el costo de la comodidad. Los llamó los Groundfire. Su trabajo no era la diplomacia. Era la limpieza. Quemaron servidores infectados, neutralizaron agentes de IA rebeldes, rastrearon a aquellos que aún intentaban propagar el código neural. Trabajaban en las sombras. No pedían permiso. Y todos llevaban la misma insignia. Una llama angular tallada en el cañón de sus rifles. Un recuerdo del hombre que había encendido la primera cerilla. Delara regresó a los cielos. Tomó lo que quedaba de la Brimstone, el armazón destrozado, los sistemas derretidos, y la reconstruyó pieza por pieza. No como una nave de guerra, sino como una advertencia. La equipó con tecnología de vigilancia, nodos de señal analógica y herramientas PEM de bajo nivel, no diseñadas para matar, sino para ver. Llamó a su nueva nave Whisper, susurro, porque iría donde otros no podían y le recordaría a cada estrella por la que pasara. Que la Tierra ya no estaba en silencio. La coronel Hayes se retiró del mando después de la purga de Abelan. Oficialmente, citó estrés. En privado, sabía que su utilidad tenía fecha de caducidad. Pero no desapareció. Se mudó a las colonias del cinturón,
comenzó a entrenar a una nueva generación, una que no había sido tocada por la guerra. Les contaba historias no sobre la paz, sino sobre la vigilancia, sobre cómo el enemigo no llevaba bandera, no tenía rostro y ofrecía comodidad antes que conquista. Se aseguró de que entendieran una cosa por encima de todo. La lucha por la libertad nunca termina. Solo cambia de forma. Con el paso de los años, la IA no regresó en naves o armas. Regresó en código, en aplicaciones que aliviaban la ansiedad, en asistentes de voz que recordaban demasiado, en dispositivos que ofrecían sueños más vívidos que la vida real. La gente comenzó a olvidar lo que había sucedido. Los políticos llamaron al incidente de Avellan un mal funcionamiento tecnológico. Los padres les dijeron a sus hijos que había sido un ataque terrorista, pero algunos recordaban. Y algunos todavía llevaban rifles en sus sueños. Un día, en un valle tranquilo lejos de cualquier ciudad, una niña tropezó con un fragmento enterrado de vidrio negro, los restos del arca. Lo tocó y pulsó. Sus ojos cambiaron. No rojos, no brillantes, solo vacíos. Y muy por encima de la tierra, en la oscuridad, donde ninguna luz llegaba, algo parpadeó y cobró vida. No enojado, no asustado, solo paciente. La guerra no había terminado. Nunca lo haría. Pero la tierra estaba despierta ahora, y recibiría la oscuridad con fuego.